Bienvenidas a una nueva clase de métodos multidimensionales. Hasta ahora estuvimos revisando el análisis exploratorio de datos con las 4 tareas que lo componen: el análisis gráfico, datos ausentes, outliers y supuestos. Esta tarea nos permite preparar el dataset y asegurarnos la rigurosidad y lo que llamamos como ese pilar, esa base, ese sustento en condiciones de poder abordar la instancia de aplicación de las herramientas o las técnicas multivariadas. Ahora vamos a dar un paso hacia adelante en este camino de las técnicas multivariadas y vamos a aprender a reducir la complejidad de datos sin perder información esencial. Y para ello, hoy vamos a enfocarnos en el análisis de componentes principales, que es probablemente la técnica multivariada más usada en la investigación socioeconómica. Imaginen que están investigando las condiciones de vida de comunidades rurales en Misiones, o en cualquiera de sus provincias, y tienen datos de 50 variables, como, capacidad o generación de algún ingreso si es que lo tuvieran, nivel de educación, situación en salud, acceso a la vivienda, acceso a los servicios, acceso a la tecnología, etc. ¿Cómo hacen para comunicar esa complejidad sin perderse en números diferentes? ¿Cómo encuentran patrones que den cuenta de la estructura que tienen esos datos y que suelen estar como a veces no tan visibles en toda la información? Eso es exactamente lo que hace el análisis de componentes principales. Lo que nos permite es encontrar las dimensiones subyacentes que organizan y explican la variabilidad de muchas variables al mismo tiempo. Vamos a ver de qué se trata. Ahí está. Bien. Entramos de lleno entonces en el análisis de componentes principales, que es una de las técnicas estadísticas multivariantes más importantes y ampliamente usada. A lo largo de la clase vamos a descubrir cómo esta poderosa herramienta nos permite simplificar conjuntos de datos complejos sin perder información esencial. Eso no significa que estemos descartando o separando información, sino que estamos reorganizando de una manera más eficiente y de una manera interpretable. Entonces, el análisis de componentes principales es fundamental porque nos ayuda a responder una pregunta que surge constantemente en investigación socioeconómica. ¿Cómo puedo trabajar con muchas variables correlacionadas entre sí sin que esa correlación me impida ver claramente qué es lo que está pasando? En ciencias sociales, normalmente, donde casi todas las variables están entrelazadas, ingreso con educación, educación con salud, ingreso con salud, salud con vivienda o ingreso con vivienda, vivienda con servicios, ingreso con servicios, el análisis de componentes principales se convierte en una herramienta indispensable. Entonces, vamos a los objetivos de esta clase que tienen que ver con comprender el análisis de componentes principales. Para eso vamos a explorar este tipo de análisis, su origen histórico y cómo este origen está vinculado a la psicología aplicada. Vamos a identificar su utilidad, analizando para qué sirve, con especial énfasis en su capacidad para reducir dimensionalidad de los datos y sintetizar información compleja en componentes que sean interpretables. Vamos a conocer la metodología, o sea, vamos a estudiar cómo se usa, cuáles son los pasos para aplicar correctamente el análisis de componentes principales, desde la preparación de los datos hasta la interpretación de los resultados. Y vamos a explorar sus aplicaciones, descubriendo las diversas formas de usar esta herramienta en múltiples campos, desde la economía, la sociología, el análisis territorial, la construcción de índices de vulnerabilidad e marginación. También vamos a identificar algunas limitaciones. Entonces, la idea es como reconocer los errores comunes y las limitaciones que tiene el análisis de componentes principales para garantizar un uso crítico y efectivo de esta técnica. Claramente, ninguna técnica es una panacea
Y el análisis de componentes principales tiene sus propios supuestos y sus propios riesgos, y los tenemos que conocer para saber cuándo es apropiado usarlo y cuándo no. Entonces, lo que queremos en esta clase es que ustedes tengan una comprensión del análisis de componentes principales como herramienta fundamental para el análisis de datos multivariante, y al terminar van a poder decidir cuándo tiene sentido aplicarla y cuándo no. Ahí estamos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de análisis de componentes principales? Bueno, obviamente PCA, como suele aparecer, viene de la sigla en inglés. Básicamente es una técnica estadística multivariante, es decir, que donde intervienen múltiples variables, cuyo objetivo principal es resumir la información de un conjunto de datos multivariados y se clasifica dentro de los métodos de simplificación o reducción de la dimensión. Su meta, su objetivo es transformar un conjunto de variables originales que suelen estar correlacionadas entre sí en un nuevo conjunto de variables que van a llamarse componentes principales y que se caracterizan por no estar correlacionadas entre sí. Vamos a hacer la traducción de esto que les estoy diciendo. Imaginemos que tenemos 20 variables sobre condiciones socioeconómicas de los hogares, como habíamos hablado hace un ratito. Muchas de estas variables están correlacionadas porque hogares con más educación suelen tener más nivel de ingresos, mejor acceso a la salud y mejores viviendas. Entonces, el análisis de componentes principales toma esas 20 variables entrelazadas y las convierte en 3 o 4 componentes principales. La característica que van a tener esas componentes es que no van a estar correlacionadas entre sí, es decir, que cada componente va a capturar información diferente e independiente. Capturan la mayor parte de la variabilidad de las 20 variables originales y son más fáciles de interpretar porque representan dimensiones subyacentes, por ejemplo, nivel socioeconómico general o acceso a servicios públicos o vulnerabilidad habitacional. Entonces, el análisis de componentes principales permite encontrar patrones subyacentes en datos multidimensionales, facilitando su interpretación sin perder información relevante. Es como encontrar los hilos principales que tejen una red compleja. Bien, vamos a repasar un poco el origen histórico de esta técnica. Tiene una historia fascinante que está buena para conocer y para entender por qué fue creado. Se remonta a los primeros años del siglo XX y surge en el ámbito de la psicología aplicada como una teoría matemática para explicar el concepto de inteligencia. Entonces ahí aparece Charles Spearman en 1904, que busca definir una variable que mida la inteligencia, concibiéndola como un compendio o un resumen, nosotros podríamos llamar en términos matemáticos combinación lineal, de diversas habilidades y conocimientos. Por ejemplo, razonamiento verbal, matemático, memoria, percepción espacial. En paralelo, Carl Pearson, 1901, establece los fundamentos matemáticos que sientan las bases para el método de componentes principales. Pearson ya estaba pensando en cómo proyectar datos multidimensionales en espacios de menor dimensión, manteniendo la máxima variabilidad. Durante décadas, el análisis de componentes principales quedó en el campo teórico porque los cálculos eran muy complejos, o sea, muy laboriosos, había mucho trabajo para hacer ahí, y con el desarrollo de la informática a mediados del siglo XX, se hizo posible implementar y ejecutar programas estadísticos con técnicas multivariantes, haciendo que su aplicación práctica sea mucho más accesible y extendiendo el uso a un montón de disciplinas. ¿Por qué, de nuevo, ¿no? ¿Por qué nos importa la historia? Porque nos muestra que el análisis de componentes principales nace para resolver un problema conceptual. ¿Cómo medir algo complejo, como lo es la inteligencia? Hoy podríamos decir el nivel socioeconómico o cualquier otra cuestión multidimensional
que tengamos ganas de medir o nos interese. Ahora, ese algo complejo no se observa directamente, se manifiesta a través de múltiples indicadores observables. Entonces, ese mismo problema lo enfrentamos en ciencias sociales todo el tiempo, cómo medir la pobreza, que es multidimensional, cómo medir la variabilidad, que es multidimensional, cómo medir el desarrollo, que es multidimensional, la calidad de vida, el capital social. Bueno, entonces, en este sentido, el análisis de componentes principales es una respuesta matemática rigurosa a estos desafíos que tenemos en ciencias sociales. ¿Para qué nos sirve el análisis de componentes principales en la práctica? Bien, en muchas ocasiones el investigador se enfrenta a situaciones en las que para analizar un fenómeno socioeconómico dispone de información de muchas variables que están correlacionadas entre sí en mayor o menor grado, así como lo comentamos hace un ratito. Estas correlaciones son como un velo que impide evaluar adecuadamente el papel que juega cada variable en el fenómeno estudiado. Si ingreso y educación están correlacionados, ¿cómo separamos un efecto del otro? Entonces, las componentes principales gozan de la ventaja de estar incorrelacionadas entre sí y además pueden ordenarse de acuerdo a la información que ya llevan incorporada. Entonces, como medida de la cantidad de información incorporada en una componente, se utiliza la varianza. Cuanto mayor sea la varianza, mayor la información que lleva incorporada. El objetivo principal es reducir la dimensionalidad, es decir, simplificar esa complejidad. Esa complejidad que en el volumen termina siendo muy difícil de interpretar y de poder decirnos algo. Entonces, esta es una forma, en esa reducción, ¿sí? Digamos, en esa reducción matemática que se hace, de no perder la información que nos traen esas variables. No sacrificar eso, ¿no es cierto? En el afán de simplificar. Entonces, por eso es tan interesante. Entonces, el análisis de componentes principales, ¿qué busca? Busca descubrir la dimensionalidad verdadera del espacio en el que se encuentran los datos. Quizás tengo 20 variables, 30 variables, pero en realidad tengo 4 dimensiones subyacentes. Identificar nuevas variables subyacentes no correlacionadas que expliquen la variabilidad de los datos tanto como sea posible. Reducir la complejidad del problema al condensar en un número de variables originales, p variables, en un número más chiquito de nuevas variables, que van a ser variables sintéticas o nuevas variables, donde la cantidad de esas variables va a ser menor que las originales. Entonces, de nuevo, si tengo 20 variables que describan condiciones socioeconómicas de la realidad en Argentina, ¿cuántas dimensiones reales creen que hay en esa cantidad de variables? Quizás haya 3, 4 o 5 dimensiones principales que organizan la mayor parte de la variabilidad. Entonces, el análisis de componentes principales nos ayuda a responder esta pregunta, pero con rigor matemático. Ahí vamos. Entonces, veamos algunos ejemplos prácticos, un caso práctico. Fíjense, una encuesta socioeconómica sobre condiciones de vida en barrios vulnerables. Algunas preguntas típicas podrían ser sobre servicios del hogar, si la casa tiene conexión a la energía eléctrica, cuántos cortes de luz tuvo en las últimas 2 semanas, si la casa tiene acceso a agua potable, si tiene internet. En relación a la cuestión comunitaria, si hay algún centro de salud en el barrio, si hay escuelas, si hay plazas o espacios verdes, si hay alumbrado, si funciona bien el alumbrado. Sobre la situación familiar, cuántas personas viven en la casa, si comparten dormitorios, si alguna tiene discapacidad, si hay personas con enfermedades crónicas dentro de la familia. Aspectos socioeconómicos, como si recibe alguna ayuda del Estado, si hay personas trabajando dentro de la familia, cuántos ingresos juntan por mes entre todos, cómo se siente con respecto a la seguridad, digamos, esto extrayendo algunas preguntas de lo que podría ser un cuestionario para revelar un poco cuáles son las condiciones en las que está viviendo la gente.
Entonces, ¿cómo hacemos para comunicar esta información a un tomador de decisiones, o a una comunidad, o a un organismo de financiamiento? ¿Les vamos a mostrar las 20, 30 gráficas por separado? ¿Vamos a hacer una tabla con 20 columnas y le vamos a mostrar eso con todos los casos que estudiamos, o con un promedio de todos los casos, o qué? Bien, eso sería, digamos, poco elegante, diría el profe de estadística. Y aparte, sería poco útil, porque en definitiva, en esa cantidad de variables, vamos a tener como información que está repetida, que nos va a estar diciendo lo mismo varias veces. Entonces, ustedes saben que siempre en las matemáticas se trata de encontrar la forma más simple, más sencilla de mostrar algo. El análisis de componentes principales tiene esa cualidad, nos permite mostrar de manera simple una complejidad. Y esto que no es otra cosa que transformar una gran cantidad de información en un conjunto más manejable de lo que llamamos variables sintéticas. Esto facilita el análisis que hagamos, nos permite llegar a cierta profundidad y también identificar patrones. Entonces, podríamos descubrir que todas esas variables se organizan en 3 componentes. Por ejemplo, habría que hacerlo, imaginémonos que lo hacemos y que nos da esto, ¿no? Una componente que tiene adentro servicios del hogar, infraestructura comunitaria, otra que tiene hacinamiento, salud, seguridad, y otra que agrupa empleo, ingresos, asistencia estatal. Bueno, después podríamos nombrar a esas 3 componentes y decir que la primera tiene que ver con condiciones materiales básicas, la otra con vulnerabilidad social y la otra con integración económica. Entonces, estas 3 componentes podrían llegar a capturar el 85% de la variabilidad de las 20 o 30 variables originales, y esto haría mucho más fácil de interpretar y de comunicar, especialmente de comunicar. Bien. ¿Cuáles son las propiedades que tienen las componentes principales? Tienen algunas propiedades matemáticas que son muy útiles y que, si bien nosotros no las vamos a profundizar, yo les dejo acá un video explicativo donde lo hace de manera gráfica, y entonces de esa forma uno puede como empezar a aproximar de qué se trata la matemática que está atrás del diseño de estas componentes. Pero básicamente las propiedades tienen que ver con que están incorrelacionadas, entonces las componentes principales están incorrelacionadas entre sí. Esto simplifica análisis posteriores porque elimina la redundancia informativa que hay entre las variables. En términos prácticos, si tengo 3 componentes principales, cada uno me cuenta algo diferente e independiente de las otras. No hay superposición de información. Eso es clave. Eso es clave. Después las podemos ordenar por varianza, es decir, se ordenan según la cantidad de información que contienen, medido por la varianza que explican. La primer componente principal explica la mayor varianza posible, la segunda, la varianza residual, y así sucesivamente. Esto es muy útil porque puedo decidir retener solo las primeras componentes, las que tienen más calidad explicativa, y descartar las últimas si es que están aportando muy poca información. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Aparte, hay una situación de conservación de varianza, ¿no? La suma de las varianzas de todas las componentes es igual a la suma de la varianza de las variables originales, con lo cual no se pierde información, sino que se redistribuye. Ahora sí, cuando yo elijo, si yo no tomo todas las componentes principales, bueno, me quedaré con el 85, con el 80, con el 70, el 60%, bueno, en ciencias sociales ya que sea más de 50 es bueno, de la varianza explicada. Y aparte, las combinaciones lineales. Las componentes principales se van a expresar como combinación lineal ponderada de las variables originales. Los coeficientes que aparecen van a ser, que es el peso de cada una, son los elementos vectores característicos
que también se llaman eigenvectores. Entonces, bueno, tenemos una, no sé si lo tengo acá, la forma en que adopta no se los puedo mostrar. Bueno, lo van a tener igual, lo van a tener en la explicación, la expresión matemática, pero va a ser algo así como componente principal 1, va a ser un peso, un coeficiente multiplicado por la variable ingreso, más otro coeficiente multiplicado por la variable educación, más otro coeficiente multiplicado por otra variable, bueno, entonces todas las variables que entran en esa componente principal. Cada variable va a estar afectada o ponderada por su peso. Ese peso se llama eigenvector. Bien, para entender esto de manera visual, ustedes pueden imaginarse que tienen datos sobre dos variables, ingreso y educación, y los grafican en un plano. Entonces, la primer componente principal va a ser una línea que cruce la nube de puntos en la dirección de máxima variabilidad. La segunda componente va a ser otra línea perpendicular a la primera, y por eso nos da la pauta de que no están incorrelacionadas, que va a capturar la variabilidad restante. Bueno, y así sucesivamente. Igual lo tienen súper bien en estos videos que les adjunto, así que ahí lo van a poder profundizar un poquito más. Bien. Conceptos matemáticos relacionados con esto. Necesitamos entender un poquito de eso porque en definitiva son el corazón de las componentes, no se asusten, lo voy a explicar nada más de manera conceptual. Tenemos los valores propios, que son esos eigenvalores o raíces características, que son la medida de la cantidad de información, entre paréntesis varianza, incorporada en cada componente. Una mayor varianza implica más información. Entonces, la primer componente está asociada a mayor raíz característica, explica más varianza que cualquier otra. Y la suma de todos los valores propios va a ser igual a la suma de las varianzas de las variables originales. Entonces, si tengo 10 variables, la suma de los valores propios va a ser 10, suponiendo que cada variable vale 1. Si el primer valor propio es 4,5, significa que la componente explica 4,5 de 10, ¿sí? El 45% de la varianza total. Esa sería la forma como más fácil de entenderla. Después tenemos los vectores propios, que son los eigenvectores o vectores característicos, que indican la dirección de la componente principal en el espacio de las variables originales, que de nuevo, como es multidimensional, y nosotros nuestra cabeza llega hasta las 3 dimensiones nada más, bueno, acá esto excede las 3 dimensiones, entonces es raro a veces uno imaginarlo, por eso se usa el concepto de vector. Bien, vuelvo. Entonces indica la dirección de las componentes en el espacio de las variables originales, n-dimensional. Son las coordenadas que definen cómo se combinan las variables originales para formar cada componente principal. Los coeficientes de las combinaciones lineales para obtener las componentes principales son los elementos de esos vectores. Estos son ortogonales entre sí, es decir, perpendiculares, lo que garantiza que no hay correlación entre las componentes principales. Entonces, de una interpretación práctica, ¿no? El vector propio de la primer componente me dice qué peso tiene cada variable original en esa componente. Por ejemplo, dijimos 0,4, 0,3, 0,2. Significa que las primeras variables tienen más pesos que las que les siguen. Sobre la tipificación o estandarización de variables. Bueno, para poder evitar problemas derivados de la escala de variables, lo que se hace normalmente es hacer la extracción de las componentes a partir de variables tipificadas o estandarizadas. Entonces esto, recordemos nada más que una variable estandarizada es la que tiene media 0 y varianza 1, y obviamente la suma de sus varianzas va a ser igual al número de la cantidad de variables. ¿Por qué es necesario hacer este paso? Si lo hacemos en SPS lo hace automáticamente, por ahí si lo hacemos en otros software tenemos que pedirlo o asegurarnos de que esté en esa situación
la base que vamos a usar. Pero imagínense que tenemos dos variables, una de ingreso y otra de educación. O sea, la variable ingresos está en pesos, en miles, o en cientos de miles, o en millones, y años de educación está en, no sé, de 1 a 30. Entonces, claramente las escalas son muy diferentes y esto va a hacer que, esto nos puede producir problemas o nos va a producir problemas, no conceptualmente, sino matemáticamente. Si nosotros estandarizamos o tipificamos todas las variables, entonces no vamos a tener problema con eso y lo que vamos a poder mantener, obviamente, es la variabilidad relativa y las correlaciones que haya, digamos, cambia la escala numérica, pero todo el resto de la estructura se mantiene. Así que bueno, acá tienen estos recursos adicionales que les proponemos, que son videos de la diapo anterior y en esta, de YouTube, que explican esto con animaciones visuales y de manera más amigable para poder aproximarnos a lo que hay un poco atrás del análisis de componentes principales. Bien, ¿cómo se usa? Vamos a lo práctico, ¿no? Primero, tenemos que preparar los datos, como siempre, y elegir cuáles son las variables que vamos a utilizar para hacer este análisis. Entonces acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Básicamente que estamos hablando de variables cuantitativas, es decir, números. Existen técnicas para pasar de variables categóricas, digamos, para tratar variables categóricas, como el análisis de correspondencia, pero el análisis de componentes principales clásicos requiere variables que sean continuas, numéricas. Vamos a hacer un análisis de correlación para identificar cuáles son las variables que están correlacionadas. El análisis de componentes principales funciona mejor cuando las variables están correlacionadas y si estuvieran completamente incorrelacionadas, en realidad no podríamos hacer nada, no podríamos aplicar esta técnica. Después, la pregunta conceptual, ¿no? ¿Tiene sentido aplicar análisis de componentes principales a variables que no tienen ninguna relación entre sí? Y en realidad no tiene sentido porque no hay estructura subyacente que podamos descubrir. Con relación a la varianza, en el contexto de índices socioeconómicos, los activos o variables que se distribuyen más desigualmente entre los individuos reciben más peso en el análisis de componentes principales. Entonces, las variables con poca variabilidad aportan poco y las variables con mucha variabilidad aportan mucho, lo cual es muy interesante. Es importante incluir una amplia gama de variables para evitar problemas de agrupamiento y truncamiento en la distribución del índice. Si solo incluyo variables, por ejemplo, de servicios básicos, voy a perder información sobre educación, salud o empleo, ¿no? Después, obviamente, el análisis descriptivo previo, realizar análisis descriptivos tipo lo que hablamos hoy, medias, frecuencias, desviaciones, correlaciones, bueno, toda la previa que necesitamos para conocer a priori qué nos están diciendo los datos y de qué estamos hablando. En función de esto, podemos tomar las decisiones respecto de qué variables vamos a incluir y si es necesario tipificarlas o no según las escalas con las que estemos trabajando. Bien, así que el paso 1 tiene que ver más que nada con el uso adecuado, digamos, cuáles son las variables que podemos usar, cuál es la condición que tienen que estar correlacionadas, que si tienen mucha variabilidad mejor, que cuantas más variables pongamos mejor también. Bueno, esas cuestiones son las que tenemos que asegurarnos de prestarle atención. Después, el paso 2 tiene que ver con la construcción de la matriz de correlaciones o covarianza. Entonces, se construye la matriz de correlaciones o covarianza de las variables para variables tipificadas. La matriz de covarianza es la matriz de correlación, digamos, si estamos hablando de variables que están estandarizadas, hablamos de matriz de covarianza, el resto de las variables, con los otros formatos, hablamos de matriz de correlación. Igual lo usamos igual, decimos matriz de correlación y chao, no hay problema. Esta matriz lo que hace es resumir todas las relaciones lineales entre pares de variables, y es el insumo clave para extraer los componentes principales.
El paso 3 va a ser la extracción de esas componentes, que es, digamos, todo esto lo hace el software, pero básicamente lo que usa son técnicas de álgebra lineal para obtener esos valores propios y los vectores propios. ¿Sí? Entonces es el peso y la dirección que van generando las componentes a partir de esa nube de datos que representa toda la multidimensionalidad. Entonces, esto se hace automáticamente. Los valores propios nos van a decir cuánta varianza explica cada componente y los vectores propios nos van a decir cómo combinar las variables originales para construir cada componente. El paso 4 tiene que ver, déjenme ver si acá, ¿sí? El paso 4 tiene que ver con la decisión sobre cuántas componentes vamos a retener. Este es un paso crucial y lo vamos a ver ahora en esta diapo que les estoy presentando. El paso 5 es la interpretación de esas componentes. Una vez retenidas las componentes, hay que interpretarlas, ¿sí? ¿Qué significa ese conjunto de variables que están correlacionadas entre sí, que están adentro de esa componente? ¿Qué variables tienen más peso y qué historia nos están contando? Y después tenemos el paso 6, que es el cálculo de las puntuaciones o los scores, que para cada observación, individuo, hogar, provincia, el caso que estamos mirando, se calculan las puntuaciones en cada componente. Entonces, estas puntuaciones son valores numéricos que se pueden usar en análisis posteriores para regresión, para clúster o para visualización de datos. Entonces, esta es la secuencia de pasos que nosotros tenemos que ir siguiendo, que lo vamos a repasar después al final también, en las etapas de cómo usar el análisis de componentes principales. Bien, acá lo que tenemos es la determinación del número de componentes a retener. Este es un paso crítico, porque si queremos tener como el 100% de la información, vamos a tener que tomar todas las componentes. Entonces acá hay como cuestiones metodológicas que nos van a guiar un poco en función del problema que yo quiero, que estoy estudiando, en función de las variables y, digamos, y de lo que conozco, voy a ir decidiendo cuál es la cantidad óptima. Y por supuesto, voy a tener mis apoyos, ¿no? Algunos criterios. Tenemos primero el criterio de Kaiser, que es la regla de Eigenvalor, mayor a 1. Entonces, como criterio se retienen las componentes principales cuya raíz característica o eigenvalor es mayor que 1. Ese es un dato que nos va a dar nos va a dar R, nos va a dar Jamovi, nos va a dar SPSS, y nos va a permitir determinar, según este criterio, cuál es la cantidad de componentes que tenemos que retener. Muy bien. La limitación es que a veces este criterio tiene demasiadas o muy pocas componentes, entonces es un punto de partida, pero no es una regla absoluta. Otro apoyo es el gráfico de sedimentación, o script plot. Ahí se presenta la magnitud de los eigenvalores en orden decreciente, y la regla consiste en retener las componentes que están en la parte pronunciada de la curva, antes de la meseta o de la zona de sedimentación. Muy bien. Ese gráfico no lo tengo acá, pero después se los voy a mostrar, está muy bueno. Otra posibilidad es la proporción de varianza acumulada, es decir, retener componentes hasta que la proporción acumulada de la varianza tenga un nivel aceptable. Entonces, a veces para cuestiones descriptivas, 70, 80% está bien. Igual ya les digo, en ciencias sociales, si es más de 50, también está bien. Y pues quizás para análisis más rigurosos, necesitamos que tengan por ahí más carga explicativa. Otros criterios pueden ser algunas estadísticas más formales, como el contraste de Bartlett sobre las raíces características no retenidas, la prueba de Levat y Fenelón, la prueba de bastón roto o la prueba de Ibáñez. Ahora, con el gráfico de sedimentación
y con la prueba o con el criterio de Kaiser en realidad está súper bien y con tener una idea de la varianza explicada también, digamos, estos tres criterios están sobrados para, para determinar la cantidad de componentes que vamos a retener y de nuevo, esto tiene que ver con eh, lo que estoy investigando, con el perfil de lo que estoy investigando. Bien. Interpretación y cálculo de las puntuaciones. Una vez que decidimos cuántas componentes vamos a retener, viene la parte más importante que es interpretarla y usarla. Entonces, para interpretar una componente, yo tengo que examinar la magnitud y la dirección, o sea, el signo que tienen los coeficientes de las variables originales. Voy a tener un valor absoluto alto, indica que la variable es importante para ese componente, para esa componente, y el signo más o menos indica la dirección de esa relación. Entonces, supongamos que tenemos ingreso con un coeficiente de 0,42, años de educación con un coeficiente de 0,40, acceso a la salud con un coeficiente de 0,80. Entonces, esta componente se podría llamar nivel socioeconómico general. ¿Por qué? Porque todas las variables tienen un signo positivo y contribuyen de manera similar. Hogares con puntajes altos tienen más ingresos, más educación, mejor salud, ¿sí? Hay digamos, hay situaciones en las cuales estos coeficientes y las variables no quedan, o sea, cada variable no queda muy clara en qué componente se ubica mejor. Entonces, va a haber variables que va a tener una puntuación más alta en la primera, menos en la segunda y ninguna en la tercera, por ejemplo. Y a veces tienen el peso muy parecido en dos componentes. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Hay una estrategia que se llama rotación de los ejes, que permite, que lo que hace el software es mover un poco la imagen para encontrar cuál es la mejor, digamos, una mejor manera de distribuir esas variables entre las componentes. Entonces, esto se llama métodos de rotación y ahí está el Varimax, Quartimax y Promax para lograr que cada componente esté fuertemente relacionada con pocas variables y esas variables estén muy débilmente relacionadas con las otras componentes. Varimax es la rotación más frecuente que se usa, es una rotación ortogonal, mantiene la perpendicularidad entre las componentes y redistribuye la varianza para simplificar la interpretación. Entonces, de nuevo, la rotación no altera la varianza total explicada por los componentes retenidos, sino que la redistribuye, nada más. Y el cálculo de las puntuaciones, una vez que se calculan los coeficientes, se pueden obtener las puntuaciones de las componentes para cada observación. Estas puntuaciones son los valores que toman las componentes para cada observación y pueden usarse como variables sustitutas de las variables originales para otros análisis como habíamos mencionado anteriormente, regresión, clúster, visualización, creación de índices compuestos, perdón, etcétera. Muy bien. El análisis de componentes principales no es solo una técnica académica, es una metodología de uso general en entornos socioeconómicos, ambientales, comerciales, industriales. Acá podemos ver algunas aplicaciones concretas, por ejemplo, el análisis de componentes principales se valida para describir índices socioeconómicos dentro de una población, ayuda a aproximar el nivel de riqueza o vulnerabilidad de los hogares, permite rankear hogares según su capacidad de consumo o de gasto, basándose en el equipamiento del hogar y el acceso a servicios, y se ha usado también para definir perfiles de vulnerabilidad, para becas en educación media, superior, evita problemas de medición de ingreso autorreportado, que a veces ya sabemos que es un dato sensible y que pueden estar subvaluados, porque muchas veces la gente no quiere decir cuánto realmente gana, a veces, bueno, o puede haber datos ausentes. Entonces es fácil, es confiable, digamos, es más fácil preguntar si tiene heladera, si tiene aire acondicionado o si tiene un auto a cuánto gana por mes. Entonces, en ese sentido, el análisis de componentes principales
convierte esas respuestas de si tiene heladera, si tiene auto, en un activo para poder determinar el nivel socioeconómico. En el análisis territorial también se aplica para estudiar y clasificar desigualdades territoriales entre regiones, provincias, municipios, en factores como desarrollo económico, educación, bienestar, migración, servicios públicos. Permite identificar grupos de regiones con problemas similares para diseñar políticas públicas específicas, facilitando la asignación eficiente de los recursos, ¿no? Entonces tenemos un estudio sobre provincias argentinas que podría identificar componentes como desarrollo económico, integración regional, sustentabilidad ambiental, y luego se pueden agrupar las provincias según su puntaje y diseñar políticas diferenciadas según cuál sea la situación. Quizás un grupo de provincias necesita hacer foco en el desarrollo económico, otras en la integración social, otras en la sustentabilidad ambiental. Después, en el análisis económico se usa como análisis exploratorio del desempeño económico de países, por ejemplo, permitiendo agrupar en bueno, malo, situación de crisis, o caracterizarlos con un conjunto grande de variables macroeconómicas como PBI, inflación, desempleo, deuda, inversiones. Facilita la construcción de índices de marginación que sirven como herramienta para el reparto de gasto público y la planeación de problemas sociales focalizados. Y también sirve como complemento de otros análisis. Es el paso previo a análisis porque ayuda a resolver ese supuesto que habíamos visto en la clase anterior de la multicolinealidad. ¿Por qué? Porque nos asegura que estas nuevas variables no tienen ninguna correlación entre sí. Bien, los errores comunes que tenemos que cuidar. Primero, aplicar análisis de componentes principales cuando no corresponde, que sería, por ejemplo, si tenemos variables que no tienen ninguna correlación entre sí. Listo, lo descartamos. Entonces, si las variables originales no están correlacionadas, no tiene sentido usar análisis de componentes principales. Entonces, siempre antes mirar la matriz de correlaciones para ver si hay asociaciones entre variables y si fuera el caso, ahí sí avanzar. Después, no tipificar variables, si las escalas son diferentes, sería un gran error. Si las variables tienen escalas muy dispares, sí o sí tenemos que estandarizar o tipificar. Si las variables tienen la misma escala, entonces no hay problema, las podemos dejar como vienen. Digamos, si están todas medidas que se llaman porcentaje, se podría dejar. Bien. Pero si tenemos esto de años de educación y nivel de ingresos, necesariamente tenemos que estandarizar. Bien, incluir variables con poca variabilidad. Acuérdense que cuanto más variabilidad tienen las variables, mejor salen las componentes. Entonces, esto es clave. Después puede ser que tengamos problemas de agrupamiento o truncamiento. Esto ocurre si la cantidad de variables que metemos no es suficientemente amplia. Entonces, variabilidad y cantidad es lo que mejora el resultado de esta estrategia. Después, una elección subjetiva, sin ningún criterio de cuántas componentes vamos a retener. Claramente ya tenemos 3 criterios, digamos, siempre hay un grado de subjetividad en función de lo que estoy investigando. Ahora, mínimamente tengo que estar entre lo que me propone Kaiser, entre el gráfico de sedimentación y la cantidad de varianza que estoy dispuesta a sacrificar qué sé yo, si quiero usar 2 componentes nada más que me explican el 50%, por ahí agregando una más puedo llegar al 60%. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que hay que evaluar bien con criterio para poder hacer un uso adecuado de esta herramienta. Y después, otro error es ignorar la naturaleza exploratoria del análisis de componentes principales. Entonces, es una técnica de exploración, de descubrimiento, ¿sí? No es una técnica explicativa. Las técnicas explicativas son otras. Esto nos permite entender lo que estamos viendo, simplificar la dimensionalidad o la complejidad y comunicar de mejor manera esa variabilidad y esa cantidad de dimensiones
que puede ser muy confusa cuando uno tiene todo el conjunto, ¿no? Entonces, es clave en esto, ¿no? Entender que es una herramienta poderosa, que no es automática, que tenemos que tener cuidado, que tenemos que tener, como siempre, decisiones metodológicas informadas y, por supuesto, un sentido crítico de para qué la estamos usando, en qué contexto, si aplica o no aplica su utilización y la lectura que hacemos después de los resultados. Entonces, pasos para implementar el análisis de componentes principales. Tenemos, primero, chequear la adecuación de la muestra. Para eso usamos un estadístico que se llama Kaiser-Meyer-Olkin. Lo ideal es que nos dé 0,5 para arriba, mejor, más cerca de 0,7, pero bueno, en definitiva mide si las variables están suficientemente correlacionadas para justificar un análisis de componentes principales. Y la prueba de esfericidad de Bartlett, que permite identificar la significancia que sea menor a 0,05, que lo que hace es contrastar si la matriz de correlaciones es significativamente diferente a una matriz identidad, que sería una matriz que no tiene correlación. Si estas pruebas no se superan, no se puede usar el análisis de componentes principales. Entonces necesitamos un KMO mayor a 0,5 y una prueba de esfericidad de Bartlett, menor a 0,05. Después tenemos el análisis del determinante. Ahí tenemos que verificar que el determinante de la matriz de correlación esté cercano a 0. Esto estaría indicando una buena correlación entre las variables y valida la aplicación del análisis. El paso 3, digo, acá, para tener en cuenta, un determinante igual a 1 indicaría variables totalmente incorrelacionadas, o sea, no aplica el análisis de componentes principales. Un determinante cercano a 0 indica multicolinealidad, lo cual nos da el ok para aplicar este análisis. El paso 3, la determinación de los autovalores. Entonces, de nuevo, identificar los autovalores mayores a 1, que es el criterio de Kaiser, para poder seleccionar el número óptimo de componentes principales a retener, y complementar esto con el análisis del gráfico de sedimentación y la varianza acumulada. El paso 4 es el análisis de las variables, de las comunalidades. Entonces, estudiar las comunalidades para entender cuánto de la varianza cada variable original es explicada por las componentes extraídas, identificando las variables con mayor peso. Entonces, una comunalidad baja indica que esa variable no está bien representada por la componente retenida. Entonces, ahí hay que agregar una componente más o excluir esa variable. Bueno, esto de nuevo es un paso iterativo que nos va acercando al mejor resultado posible. El paso 5 es la interpretación de la matriz de componentes rotados. Ahí tenemos que ver si es necesaria la rotación o no. Por lo general siempre se rota. Entonces, esto nos permite interpretar qué variables se van a agrupar en cada factor de la mejor manera posible. Y el paso 6 es la interpretación de esas componentes, es decir, darle sentido, darle un nombre, decir, bueno, lo que estamos viendo acá es el acceso a los servicios. Lo que estamos viendo acá es el nivel socioeconómico del hogar. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo adentro de esa componente? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Entonces, la utilidad principal del análisis de componentes principales radica en reducir la complejidad de un gran conjunto de variables originales en un número menor de factores significativos y conceptualmente interpretables. Así que la interpretación siempre tiene que estar presente. Y las consideraciones finales tienen que ver, como siempre, en algunos llamados a la reflexión. Primero, la validez y la fiabilidad, es decir, el éxito de aplicar esta técnica depende de la validez y la fiabilidad de las variables que incluimos y de sus correlaciones. Es fundamental seleccionar variables que tengan sentido teórico y práctico para el problema que se está analizando. No podemos hacer un buen uso de análisis de componentes principales con datos de mala calidad o variables que están elegidas arbitrariamente. Y después la interpretación experta, o sea, la interpretación de los resultados siempre debe estar guiado por el conocimiento especializado
del dominio de los datos. Entonces, el análisis de componentes principales proporciona una estructura matemática, pero la interpretación requiere un conocimiento del contexto socioeconómico, político, histórico, que está en el marco de la investigación que estamos haciendo. Entonces, los números solos no hablan, hay que interpretarlos y hay que entenderlos en un contexto. Bueno, y ahí está la clave de esta interpretación experta. Después, entender que es un complemento también a otras variables, que su poder está más basado en entender y en descubrir qué es lo que nos muestran los datos, no en explicar, y que sí es un complemento para esas técnicas que buscan explicar. ¿Eh? Entonces, bueno, ¿esto qué tiene? ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a que el análisis de componentes principales no es una técnica aislada, es una herramienta poderosa dentro de la caja de herramientas del analista de datos. Su verdadero valor reside en su capacidad para descubrir patrones ocultos, para simplificar la complejidad sin perder la esencia de los datos originales. Y con esto estamos llegando al final de la clase, donde solo les queremos recordar que el éxito de la aplicación de esta técnica depende fundamentalmente de la validez y la fiabilidad, del conocimiento especializado y que es un complemento valioso, como lo dijimos recién, que reduce eficazmente la dimensionalidad, que elimina la redundancia informativa, esto de las 20 variables, las 30 variables, que facilita la visualización, la interpretación de esos datos o de esa situación y proporciona una base sólida para análisis estadísticos posteriores. Que tenemos que tener cuidado o entender cuáles son las limitaciones. Asume relaciones lineales, entonces ahí tenemos que chequear la linealidad. Es sensible a valores atípicos y a datos faltantes, así que eso hay que cuidarlo en el análisis previo de los datos. La interpretación de los componentes tiene que estar basada en un juicio experto, es decir, yo tengo que saber sobre qué estoy hablando y contextualizar adecuadamente esas componentes y nunca, nunca, nunca establecer relaciones causales ni hacer inferencias a partir de un análisis que es descriptivo y que no es explicativo. ¿Sí? Bien, con esto, les dejamos esta idea de que el análisis de componentes principales es matemática aplicada con sentido, requiere datos de calidad, variables correlacionadas, decisiones metodológicas informadas, conocimiento del dominio e integración con otras técnicas. Y que acá, y de nuevo, siempre la trazabilidad, siempre la bitácora metodológica, siempre las decisiones que se van tomando y justificando a lo largo de todo el proceso de investigación. Bien, sin más, muchas gracias y nos vemos en la próxima.